Vale, bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar con la sesión de la tarde de estas jornadas tan estimulantes que hasta el momento están siendo tan interesantes para todos nosotros. Bueno, les voy a presentar, tengo aquí a mi derecha a la doctora Covadonga Martínez, compañera y amiga. Ella es psiquiatra en el servicio de psiquiatría del niño y el adolescente de nuestro hospital, así como coordinadora del grupo de investigación del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. En la actualidad, Covadonga ejerce su actividad asistencial principal en el programa de genética y salud mental del hospital. Y sus principales áreas de interés científico son los trastornos psicóticos, las poblaciones de alto riesgo de padecer estos trastornos y las intervenciones preventivas. Campos en los que ha demostrado una destacada productividad científica, participando en más de 100 publicaciones, más de 25 proyectos nacionales e internacionales, más de 80 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, bueno, y muchos logros más. El doctor Arango, ya comentaba esta mañana, mencionaba términos, ¿no?, como transferencia, innovación, coordinación, ¿no?, y a veces, bueno, pues lo difícil que es llevar luego esto a implementarlo en nuestro día a día, ¿no?, como clínicos y como científicos. Y también hemos visto que en numerosas ocasiones se ha hablado sobre la importancia y sobre el reto de la prevención, del término prevención en salud mental. Entonces, Covadonga nos va a hablar precisamente sobre prevención en salud mental desde el ámbito educativo y sobre herramientas y estrategias en este sentido innovadoras y susceptibles de ser transferidas. Cova, el estrado es tuyo. Y muchísimas gracias por la presentación y también por la oportunidad de estar en estas jornadas que me están resultando interesantísimas. Como comentaba la doctora Pina, hoy voy a hablar de prevención en salud mental desde el ámbito educativo, que es un tema del que llevamos hablando a lo largo de la mañana en diferentes puntos, pero me gustaría poner dos ejemplos prácticos de algunas intervenciones o de algunas estrategias que se están aplicando ya de forma práctica en la Comunidad de Madrid en este momento, a día de hoy. Esto debería pasar, ¿no? Perdón. Bueno, este es el inicio de los contenidos de los que voy a hablar hoy. Una muy breve introducción sobre prevención en salud mental, porque algunos conceptos ya los hemos planteado hoy en algunas de las ponencias. Me voy a centrar sobre todo en hablar de la prevención del acoso escolar como una potencial estrategia de prevención universal en salud mental, y luego daré otro ejemplo de una estrategia de prevención que se está empezando a implementar ahora en la Comunidad de Madrid y que creo que también puede ser de vuestro interés. Como sabéis, la prevención es un elemento clave de la actividad médica, de la actividad que realizamos todos los profesionales que trabajamos en salud mental, y para poder ser capaz de desarrollar intervenciones que sean efectivas, que realmente ayuden a prevenir los problemas de salud mental, tenemos que ser capaces de identificar factores de riesgo y de protección que sean potencialmente modificables, sobre los que nosotros seamos capaces de intervenir. Y dentro de ellos, el acoso escolar, como veremos a continuación, es un factor claramente importante. La prevención se organiza en torno a una serie de niveles donde las intervenciones pues, van a variar en función de las poblaciones diana, la especificidad, la intensidad de las intervenciones. Y de forma global, hoy vamos a hablar de prevención primaria. Prevención primaria es aquella que se hace en personas que todavía no presentan un problema de salud mental, un trastorno, más concretamente un trastorno mental, y en la que vamos a intentar modificar estos factores de riesgo y estos factores de protección. Hablaremos de estrategias de prevención primaria universal cuando hablamos de estrategias que se aplican en la población general, estrategias de prevención primaria selectiva cuando se aplican en población que no tiene un trastorno mental ni síntomas de un problema de salud mental, pero presentan algún factor de riesgo que aumenta el riesgo de que se pueda desarrollar esta psicopatología, y prevención primaria indicada cuando tratamos o cuando intentamos dirigir estas intervenciones a personas que tienen manifestaciones tempranas de un trastorno mental o de un problema de salud mental, pero todavía no cumplen criterios para recibir un diagnóstico. Y no hace falta que os plantee que si queremos hacer prevención primaria durante la infancia y la adolescencia, el contexto clave es el contexto educativo, porque tenemos la capacidad de acceder a un gran número de personas, de niños y adolescentes, y además teniendo en cuenta lo que planteaban esta mañana, ¿no?, el gran número de horas que van a pasar los alumnos en este ámbito, en el ámbito de los colegios y de los institutos.
Como comentaba inicialmente, el acoso escolar constituye un foco clave para la prevención primaria en salud mental. Sabemos que el acoso escolar pues, es un comportamiento agresivo que puede ser físico, verbal, relacional, que se va a dar de forma repetida en el tiempo, es deliberado, que van a ejercer un alumno o un grupo de alumnos sobre otro compañero y en el que tiene que existir un desequilibrio de poder. No todas las situaciones de violencia que podemos tener en un centro educativo serían acoso escolar. Es muy importante desde el punto de vista de la prevención en salud mental porque es muy prevalente y se estima que aproximadamente la tercera parte de la población puede sufrir acoso en algún momento de su vida o incluso más según los estudios, y también por las importantes consecuencias negativas que tiene el acoso escolar sobre la salud mental y física de las personas a lo largo de toda la vida. Aunque cualquiera de nosotros puede ser víctima de acoso escolar en algún momento de la vida, sabemos que hay algunos factores que aumentan la vulnerabilidad de ser victimizado. Y uno de los factores clave es ser percibido como diferente, sobre todo cuando esa diferencia confiere algún tipo de desventaja social. Y por tanto, pues sabemos que las personas con discapacidad, las personas con una orientación sexual no heteronormativa, las personas que están en situación de desventaja social o económica, es más probable que puedan ser victimizados por pares. Nuestro grupo de investigación tiene un especial interés en el ámbito del acoso escolar en los niños y adolescentes con necesidades educativas específicas debidas a trastornos del neurodesarrollo. Este es un estudio que estamos realizando en la actualidad en el que hemos analizado la prevalencia de acoso escolar en los niños con necesidades educativas específicas, niños y adolescentes de la Comunidad de Madrid, y lo hemos comparado con sus compañeros de clase. Y lo que hemos visto es que los niños con necesidades educativas específicas tienen una prevalencia de acoso escolar, de victimización por acoso escolar muy elevada en comparación con los compañeros de la misma clase, sobre todo para algunos diagnósticos donde se ve alterada la comunicación, como los trastornos del lenguaje o los trastornos del espectro del autismo, pero también se ve un aumento en otros diagnósticos como la discapacidad intelectual. El acoso escolar se asocia con una serie de consecuencias negativas sobre la salud mental y física a lo largo de la vida. Durante la infancia y la adolescencia pues vemos un aumento de sintomatología depresiva y ansiosa, aumento de sintomatología psicótica, peores resultados académicos con un mayor riesgo de abandono escolar. Vemos un aumento de problemas físicos y sintomatología psicosomática, un riesgo aumentado de autolesiones y de intentos de suicidio, y también, como es de esperar, se ve una peor calidad de vida y mayores dificultades de ajuste social. Como comentaba, estas consecuencias negativas no quedan restringidas a la infancia y la adolescencia, sino que tienden a persistir a lo largo de la vida, y en la edad adulta todavía vamos a ver una serie de consecuencias negativas sobre la salud mental, sobre la salud física y también sobre la situación socioeconómica y laboral de las personas que han sufrido una situación de acoso durante la infancia y la adolescencia. Esta situación o estas consecuencias son aún mayores si pensamos en una población que ya es vulnerable de base, como pueden ser los niños y los adolescentes con discapacidad o con problemas de salud mental. En estos casos, lo que podemos ver en muchas ocasiones es una especie de círculo vicioso. Yo tengo una sintomatología, tengo unas manifestaciones comportamentales que hacen que sea más fácilmente victimizado por mis compañeros, y esto a su vez tiene un impacto negativo sobre mi salud mental, lo que va a generar este círculo vicioso que se va retroalimentando y hace que estas personas tengan aún mayor riesgo de presentar psicopatología o que esta psicopatología pueda ser más grave. ¿Qué hacemos ante el acoso escolar? Bueno, pues frente al acoso escolar se puede intervenir, por eso consideramos que es un foco importante para la prevención primaria. La forma en la que nosotros podemos intervenir para prevenir el acoso escolar es de dos formas básicas. Una primera forma es lo que se llama prevención primaria del acoso escolar, que tiene como objetivo intentar que las situaciones de acoso no ocurran, es intentar reducir la prevalencia y la incidencia de las situaciones de acoso escolar. Y estas estrategias hay que desarrollarlas principalmente en los colegios, obviamente, porque es donde ocurren este tipo de situaciones, pero también es importante apoyarlas desde el punto de vista social, generando una cultura de cero respeto o de cero tolerancia a la violencia, de respeto a la biodiversidad. Existe un segundo nivel que también es muy importante, en el que, además de hacer esta prevención universal en todos los colegios o en todos los alumnos, nos centramos en las situaciones de acoso que ya están ocurriendo. Por mucho que intervengamos, es probable que sigan ocurriendo algunas situaciones de acoso. En estas situaciones de acoso es especialmente importante detectarlas pronto, intervenir pronto, porque cuanto menos duren, mejor va a ser la evolución desde el punto de vista de la salud mental de las personas que están sufriendo esa situación. Y en ese sentido es clave de nuevo todo el trabajo que podemos hacer en los colegios, pero también podemos contar con el apoyo de otros sectores, como puede ser el sector sanitario, en el ocio, donde a veces somos capaces de ayudar a identificar estas situaciones y hacer que no se perpetúen en el tiempo.
¿Son efectivos los programas que se pueden hacer para prevenir el acoso escolar? Bueno, nos hicimos esta pregunta nosotros mismos hace aproximadamente 2 años y decidimos hacer una revisión sistemática y metaanálisis. Una revisión sistemática que al final lo que hacía era buscar toda la evidencia, todos los artículos científicos que se han publicado sobre este tema e intentar dar respuesta a esta pregunta que nos hacíamos. Lo que hicimos fue analizar los datos de 69 estudios que incluían información de más de 110.000 menores con una edad aproximada de 11 años y que evaluaban todo tipo de programas con todo tipo de duraciones. Eran intervenciones súper heterogéneas. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, en primer lugar, lo que vimos es que los programas de prevención del acoso escolar eran efectivos en reducir el acoso escolar, como habríamos esperado, como nos gustaría ver, y de hecho lo vimos, pero también vimos una cosa muy importante que no se había reportado previamente, y es que estos programas de prevención del acoso escolar también eran efectivos para mejorar la salud mental de los alumnos. Estos efectos los veíamos nada más terminar la intervención y también veíamos que el efecto parecía que se mantenía, al menos un tiempo después de haber realizado las intervenciones. Y también en este metaanálisis lo que vimos es que la duración de las intervenciones no parecía asociarse con la efectividad de los programas, de forma que intervenciones relativamente cortas podían ser también efectivas. A veces cuando uno mira estos resultados es difícil interpretarlos porque cada persona en una intervención preventiva el efecto individual va a ser siempre pequeño y lo que hicimos fue analizar qué impacto podían tener estas intervenciones preventivas en la población y lo que vimos es que si aplicamos un programa de prevención del acoso escolar en 150 alumnos podemos ser capaces de prevenir al menos un caso de acoso escolar y podremos mejorar, si intervenimos en aproximadamente 100 alumnos, mejorar la salud mental en uno de ellos, que para lo que suelen ser las intervenciones preventivas nos dicen que son programas bastante efectivos. Bueno, pues ya sabemos que son efectivos, ya sabemos todo. ¿Por qué nos interesa a nosotros, que somos científicos, centrarnos ahora en este campo? ¿Qué es lo que nos planteábamos? A pesar de que sabemos que estos programas son factibles, son efectivos, son coste efectivos, no os he dado datos, pero realmente también se ha visto que es rentable económicamente intervenir en este tipo de programas. Hay algunas cosas que todavía no sabemos. Una importante es que sabemos que estos programas son útiles de forma global, pero no sabemos si en poblaciones vulnerables, que ya sabemos que tienen factores de riesgo tanto para sufrir situaciones de acoso como para experimentar problemas de salud mental, también son efectivos estos programas o tenemos que hacer intervenciones más específicas. Esa es una pregunta muy importante. En este caso nosotros, como comentaba, tenemos un interés específico en saber si estas intervenciones son también útiles en las personas que tienen necesidades educativas específicas por problemas de salud mental o trastornos de neurodesarrollo. Y otro punto que queda todavía por resolver es que a pesar de que, como os he dicho, globalmente estas intervenciones son coste efectivas, es rentable hacer una inversión económica en ellas, es cierto que en muchos casos implican que hay que invertir muchos recursos humanos, muchos recursos económicos y en determinados contextos esto no es posible. Entonces es necesario desarrollar intervenciones que sean más sostenibles, más prácticas, que sean más fácilmente implementables en sitios donde probablemente no se cuente con tantos recursos económicos. Y con toda esta información en la cabeza es por lo que nos planteamos nosotros desarrollar un programa de intervención para prevenir el acoso escolar que fue financiado por el Instituto de Salud Carlos III en el año 2016. Lo que hicimos fue hacer un programa piloto en el curso 2017-2018 en el que vimos hasta qué punto el programa que habíamos diseñado era factible, se podía hacer como lo habíamos planteado y para recibir feedback de los alumnos y los profesores y luego ya implementamos el programa en el año 2018-2019. Si alguien está especialmente interesado, publicamos el protocolo completo con todos los detalles en inglés en el año 2021, pero de forma muy breve lo que nosotros planteamos era un programa relativamente sencillo, en el que intentamos incorporar pues, todo el conocimiento basado en esta información que os he comentado de los estudios previos, otros estudios que hablan de qué componentes eran los más efectivos en los programas de prevención del acoso escolar, y lo que planteamos era un programa que se pudiera hacer todo basado en una web, un programa online de 12 semanas de duración, que tuviera una duración relativamente corta y que tuviera dos componentes principales. Un componente educativo de prevención universal dirigido a todos los alumnos, que iba dirigido por un lado a alumnos, pero también a profesores y padres. Y por otro lado, un componente de intervención dirigida a las situaciones de acoso identificadas, ser capaces de identificar estas situaciones de acoso de forma precoz y aplicar una serie de estrategias para intentar que esa situación se resolviera lo antes posible. Y en general, como os planteábamos, con mucho interés en aspectos relacionados con la promoción del respeto a la diversidad y facilitar también la participación en el estudio de los niños y adolescentes con necesidades educativas específicas pues a través de una adaptación de contenidos, una adaptación de los métodos de evaluación.
Para desarrollar el programa lo que hicimos fue basarnos en la plataforma Socioescuela, que muchos de vosotros conoceréis, que se lleva utilizando desde hace ya casi 10 años en la Comunidad de Madrid y que permite evaluar el clima, las redes sociales y el clima en las clases de los colegios participantes. Para ello, los alumnos completan una serie de preguntas, hacen un cuestionario donde se les pregunta con quién te sentarías, con quién jugarías, quién está solo, quién está rechazado, y a través de esa información se construyen las redes sociales, se identifican las redes sociales que existen en una clase determinada. Y el profesor recibe lo que veis ahí abajo a la derecha, que es como un mapa de la clase con las posibles situaciones de acoso identificadas, los posibles alumnos que pueden contribuir a hacer una intervención de apoyo por parte de iguales, y también recibe pues, una serie de estrategias que permiten resolver la situación o intervenir sobre la situación en el aula. Como nosotros somos científicos, no nos quedamos únicamente en diseñar un programa y aplicarlo, porque a veces de forma bien intencionada podemos aplicar algo que realmente no es efectivo, que incluso puede ser negativo para los niños y los adolescentes. Lo que hicimos fue evaluar si este programa era efectivo. Y para ello lo que hicimos fue hacer un ensayo en el que, en vez de aleatorizar a los niños o a las clases, lo que hicimos fue aleatorizar colegios e institutos, centros educativos. Para ello seleccionamos 20 centros educativos de la Comunidad de Madrid que tuvieran alumnos con necesidades educativas específicas escolarizados en aula ordinaria y los aleatorizamos uno a uno, como quien tira una moneda, pues la mitad iban a ir a la intervención y la otra mitad iban a permanecer con las estrategias que venían recibiendo. Hicimos una evaluación antes de hacer la intervención, aproximadamente a principios del año 2019, se hizo la intervención en los centros experimentales solo, claro, durante 12 semanas. Después hicimos una evaluación y luego planteamos hacer una evaluación de seguimiento que en teoría queríamos haber hecho en el año 2020, pero que debido a la pandemia aplazamos al año 2021. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en nuestro estudio? Bueno, en primer lugar, a nivel global, analizando los datos de toda la población, lo que vimos es que el acoso escolar se reducía de forma significativa desde antes de la intervención a esta evaluación que hicimos después de la intervención, se reducía de forma significativa tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Y no encontramos diferencias entre ambas intervenciones. Como veis, las líneas son bastante paralelas, lo que nos sugiere que no había un efecto específico de la intervención cuando analizábamos la población global. Y a nivel de salud mental, aunque encontramos un cierto efecto sobre la sintomatología depresiva, el efecto era muy pequeño, por lo que tampoco tiene un impacto real probablemente sobre los niños y los adolescentes. Sí que encontramos, cuando estratificamos la muestra, cuando la subdividimos en educación primaria y en educación secundaria, que la intervención era significativamente eficaz en el grupo de alumnos que estaban en educación primaria. Aquí sí que vimos que aquellos que habían recibido la intervención, que llamamos la inclusive, habían mejorado más que los que no la habían recibido, que en el grupo control. Y, sin embargo, este efecto no lo encontramos en educación secundaria. Esto puede tener que ver pues, con los contenidos, con el hecho de que los alumnos de primaria pueden ser más sensibles a este tipo de intervenciones y también al hecho de que los alumnos de primaria presentaban mayores tasas de bullying al inicio de la intervención, y esto también nos permite detectar más fácilmente diferencias, como podéis ver aquí en la gráfica. En el grupo de necesidades educativas específicas, en educación primaria, vimos que el efecto era bastante similar al de la muestra global en educación primaria. Lo que pasa es que este era un grupo muy pequeñito y cuando pensamos en la estadística no teníamos suficiente potencia para encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Pero aparte de estos resultados en la muestra global, creo que lo más importante es realmente esta diapositiva, que tiene que ver con las personas que ya presentaban acoso o que presentaban acoso en la visita basal, las personas que eran víctimas en la visita basal. En este caso sí que vimos que la intervención se asociaba con una mejoría significativa en algunas variables relacionadas con la salud mental, sobre todo con la depresión y con la calidad de vida, con unos tamaños del efecto moderados. Esto es importante porque estamos hablando de personas que ya habían sufrido esta situación de riesgo, donde vimos que éramos capaces de mejorar la salud mental en este subgrupo que ya había estado expuesto. Y este efecto además lo encontramos tanto en primaria como en secundaria, como en niños como en niñas, y también lo vimos con un efecto, tamaño del efecto similar en los niños y adolescentes con necesidades educativas específicas. De forma que quizás a nivel global nos limitamos a ese efecto que encontramos en la reducción del acoso escolar en los alumnos de primaria, pero de forma específica sí que vimos una capacidad de la intervención a ayudar a los niños y adolescentes que habían experimentado acoso escolar a responder de una forma más resiliente ante lo que había ocurrido. 5 minutos. Bueno, para finalizar,
Simplemente un par de minutos para contaros otro programa que se ha puesto ahora en marcha durante este curso escolar, que también surge de Socioescuela y que tiene que ver con la realización de un screening en salud mental en una serie de centros de la Comunidad de Madrid. Este es un estudio piloto que está desarrollando la Consejería de Educación y en el que básicamente se está aplicando un test de cribaje diagnóstico en varios centros voluntarios donde se aplican una serie de preguntas para evaluar sintomatología internalizante, externalizante, trastornos de la alimentación y problemas con las nuevas tecnologías. Es un test anónimo desde el punto de vista de que el profesor sí va a recibir los nombres de los alumnos con sus puntuaciones, pero no los investigadores, que dura aproximadamente 20 minutos y que se puede aplicar a partir de cuarto de primaria. El profesor o el orientador va a recibir las puntuaciones de los alumnos y también recibe una serie de alertas cuando estas puntuaciones son excesivamente elevadas para que pueda explorar la situación, pueda hablar con el alumno, pueda hablar con la familia si es necesario. En el caso que esto sea importante o que sea necesario, facilitar la derivación. El objetivo final es que seamos capaces de identificar a aquellos niños y adolescentes que tienen unos perfiles extremos que puedan beneficiarse de ser evaluados con una mayor celeridad. Es cierto que está todavía en esta fase de programa piloto, estamos estableciendo los puntos de corte, las vías de derivación o cómo facilitar estas derivaciones, pero la idea es plantearos que ya se están haciendo cosas, que se pueden hacer cosas y que aunque a veces la prevención resulte muy remota, ya estamos haciendo cosas en la Comunidad de Madrid y la Consejería de Educación también está invirtiendo mucho en intentar favorecer este tipo de intervenciones en nuestro ámbito. Así que para concluir, espero haberos convencido de que el ámbito educativo es clave si queremos hacer prevención primaria en salud mental, que es importante desarrollar programas de prevención del acoso escolar, no solo por la prevención del acoso como tal, sino porque mejoran la efectividad, mejoran los problemas de salud mental, que programas relativamente sencillos como el Inclusive, que no es muy largo, que se puede hacer online, tiene algunos efectos beneficiosos que tendremos que seguir evaluando, pero que probablemente esto nos orienta a que sí que se pueden hacer cosas sin que tengamos que invertir muchísimos recursos y que debemos seguir desarrollando investigación sobre cómo identificar a aquellos que tienen un mayor riesgo y cómo intervenir en poblaciones más vulnerables, porque muchas veces son los que más necesidad tienen, pero no somos capaces de ofrecerles las intervenciones que necesitan. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchas gracias, Covadonga. Bueno, con el permiso de la audiencia y del comité organizador, dado que hemos comenzado con 5 minutos de demora, si nos lo permiten, pues podemos dedicar 5 minutitos a preguntas, comentarios y, bueno, pues cualquier intervención es bien recibida. Mientras... ¿Sí? ¿El test de Socioescuela está adaptado a edades o a tipo de, ¿sabes?, con pictos o...? Socioescuela, el programa de intervención sí que hicimos contenidos adaptados a primaria y secundaria por separado, pero es verdad que nosotros, a pesar de hacerlo, vimos que funcionaban mejor en primaria, quizá porque a pesar de que se hubieran adaptado los contenidos, el tipo de intervención, que era, no lo he hablado mucho, pero es promover el respeto a la diversidad, currículum socioemocional, pero muy dirigido a aspectos muy básicos, no los que comentaba la doctora Fernández Rivas. Creo que quizá estaba mejor dirigido a los niños que a los adolescentes, donde quizás se les quedaba un poco corto, en cierta manera. Y luego también hay otras cosas como que muchas situaciones de acoso en los adolescentes ya no tienen por qué ocurrir en la clase, o hay más flexibilidad en los grupos de clase y quizá las intervenciones están dirigidas a las clases, como el programa Socioescuela al final hace mucha reestructuración del aula, hace mucha intervención con los compañeros y eso probablemente sea más capaz de detectar una efectividad en el grupo de primaria. Aquí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy orientador de un instituto y estamos utilizando esta prueba y nos va fenomenal. Lo que sí que hemos notado un poquito en secundaria que tenemos que tener a la hora de aplicarlo unas mejores condiciones para que no haya mucha presión de grupo. Es decir, muchas veces hemos notado que chavales que en primaria a lo mejor lo podían hacer con una facilidad y sin ningún filtro, en secundaria como que se lo piensan. Y entonces, pues muchas veces no lo hacemos toda la clase juntos, sino que bueno, lo vamos haciendo por fases, porque sabemos que puede haber presión de grupo.
Muchas gracias, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es algo que nos han comentado mucho los compañeros que desarrollaron el programa y algunos que han ido a evaluar a las clases, que cambia muchísimo cómo se realiza incluso esa evaluación, ¿no? Porque aunque sea, no es lo mismo en el aula de informática donde todos ven el ordenador en el que estás haciendo que hacerlo en un contexto, y eso es súper, súper importante. Igual que todas las cosas que hemos ido hablando, también un poco la personalización y la individualización en función también de las circunstancias de los totalmente, sí, muy importante. Hay una pregunta en el chat si se podría aplicar un programa tipo socioescuela en otros países. Me imagino que se refiere a si está validado, o sea, a lo mejor también programas similares. O sea, la idea de este programa desde el principio fue hacer algo que sea fácilmente exportable, que sea gratuito. Lo único que puede originar costes es al final tener alojados los contenidos y esto es un coste muy bajo. En principio estamos a punto de publicar ahora el artículo y ya está disponible para utilizar en la Comunidad de Madrid y si nos lo piden de cualquier otro lugar, mientras sea de momento en castellano, no habría ningún problema y en el futuro, por supuesto, estamos abiertos a la posibilidad de hacer traducciones y que se pueda utilizar. La idea es sustituir a lo mejor a otros modelos que han funcionado muy bien pero que son tremendamente caros y que a lo mejor, aunque sean más efectivos, no resulta rentable, ¿no? Esa inversión respecto a algo que es bastante fácil de implementar. Yo quería simplemente una pregunta, saber tú, los resultados también como habéis estado revisando mucha literatura al respecto, sobre acoso escolar y psicosis, yo siento que es también, ¿no?, de tu campo de interés, ¿no? Si también, si en el riesgo de desarrollar psicopatología, ¿no?, del que hemos hablado, trastornos mentales, ¿no?, por haber sufrido acoso, si hay algunos trastornos que de manera diferencial, ¿no?, tienen más riesgo de producirse en estos niños que sufren acoso o viceversa, o tienen más riesgo de ser víctimas de acoso por tener un trastorno psicótico. Bueno, eso es súper interesante. O sea, yo creo que realmente no se sabe lo suficiente. Los estudios lo que dicen es que aumenta el riesgo de forma general de diferentes tipos de psicopatología. Yo creo que eso luego ya interaccionan con variables genéticas y con otra serie de variables. Sí que es cierto que el acoso, al ocurrir en la adolescencia y tener que ver con la relación con el otro, puede predisponer a los trastornos psicóticos de forma específica, ¿no? Hay niños que de hecho puntúan en aspectos relacionados con psicosis, pero también es que están viviendo una situación de amenaza, ¿no? Entonces es fácil que eso se cristalice. Y en relación con el riesgo de ser víctima de acoso en función de los trastornos mentales, estamos haciendo ahora un metaanálisis y lo que se ve es que de forma generalizada está elevado. Sí que es cierto que ser víctima pues aumenta en determinados trastornos más que en otros. Los niños con TEA tienen muchísima vulnerabilidad, algunos trastornos como los trastornos de ansiedad son también es muy probable que se produzcan víctimas y luego, sin embargo, otros perfiles como puede ser el acosador víctima, que es un perfil bastante interesante. Muchas veces, por ejemplo, son niños con trastornos de conducta, ¿no?, que son acosadores, pero también en otras situaciones ellos actúan como víctimas de la situación de acoso. Sí, por aquí, yo creo que ya última Hola, pregunta, buenas tardes. Yo soy orientadora en un instituto preferente con aula TEA y teníamos entendido en un proyecto en el que estábamos inmersos, que es el Mentor Actúa, y teníamos entendido que el socioescuela estaba adaptado y accesible a alumnos TEA con pictogramas. Creo que en ese curso nos dijeron. Queríamos saber si podríamos tener acceso al socioescuela adaptado para alumnos TEA con pictogramas, creo que era. Sí, o sea, yo no sé la que lo lleva directamente, pero si me escribís que habéis tenido mi dirección o si no nos contactáis a través de la organización, se lo podemos decir a las personas. Y si no, probablemente si se lo decís directamente a través de consejería también lo podéis conseguir. Vale, porque ¿me podríais facilitar el contacto específico para anotarlo o si a quién debo preguntar? Bueno. Muchas gracias. Luego, si quieres, búscame y te doy el acto para contactar. Pero vamos, que probablemente sea mejor incluso que lo hagáis a través de la Consejería de Educación, porque ellos fueron los que estuvieron validando el programa, creo que estuvieron a la par y estuvieron haciéndolo para adaptar los contenidos de socioescuela. Ahora de cabeza no sé decirte cómo se llama, ya sabéis que vuestros departamentos son distintos de los nuestros, pero si quieres luego búscame y te digo un poco cómo verlo. Bueno, pues si no hay más preguntas y ya por ir cerrando, nada, agradecerte de nuevo la ponencia y pasamos a la siguiente y última mesa de la tarde y de la jornada. Gracias.